Amigos de Plano Informativo, gracias por estar con nosotros. El día de hoy me acompaña el experto de todo México en temas de gestión ambiental, Carlos Álvarez. Carlos, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Pues, Adrián, a ti y a todo tu auditorio. Hoy vamos Carlos, a platicar el tema de hoy, el suelo. Platícanos, ¿qué tiene que ver el suelo y cómo es la solución? Así es, mira, hemos estado discutiendo ya 50 años el problema del calentamiento global. 50 años, ¿eh? No creas que esto es de ayer. En 1972, en la cumbre de Estocolmo, aquella primera reunión, se llamaba Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Individuo. Así decía. Bueno, ya en 1992, en la cumbre de Río de Janeiro, ahí ya, ahora sí, ya con muchos más países, hablando de 130 y tantos países, se habló formalmente del calentamiento global, de cómo es que estos gases, los famosos gases de efecto invernadero, están hoy ayudando a calentar el planeta. Y todos se refieren a la equivalencia en CO2. O sea, por ejemplo, el metano, que es un gas que emitimos en todas las actividades petroleras del mundo, toda la extracción, explotación y refinación del petróleo genera emisiones de metano. Uh-huh. También tenemos, acuérdate, el famoso permafrost, son hidratos, o sea, son moléculas de agua congeladas, pero adentro hay metano, caltrato de metano le llaman, pero no es más que una mezcla de agua y ahí está el metano. Dicen que el día que eso se derrita, se va a liberar todo ese metano y entonces sí, olvídate de lo que está pasando hoy. No, en ese momento, cuando liberemos todo ese metano a la atmósfera, entonces sí, esto va a ser pues el infierno, así digo yo. Pero bueno, eso todavía no sucede. Ahí vamos, seguimos calentando el planeta todos los días. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la captura del sistema natural que tiene el planeta. El planeta tiene, por los que ya se les olvidó, la fotosíntesis que nos enseñaron en la primaria, que dice que toda esta biomasa, o sea, toda la corteza vegetal y el suelo absorben CO2, lo meten al suelo y nos regalan oxígeno. Claro. De manera, pues, que eso tan simple y tan elemental pareciera que no lo sabemos, pareciera que en estos ya últimos 30 años, del 92 para acá, hemos estado haciéndonos, digo yo, tontos, ¿verdad? Como si no supiéramos que ese carbón, cuando tú pierdes suelo, cuando tú quemas lo que sea, un matorral, una selva o un bosque, en ese momento estás perdiendo también el suelo, quemas el suelo. Claro. Dime. Es que la Convención de las Naciones Unidas también había dicho que para el 2050 casi el 90% del suelo se habría perdido por la desertificación, precisamente debido a todo esto que tú nos estás mencionando. Así es. Ahorita vamos a ir analizando rápidamente. Una es los incendios forestales, que eso no tiene nombre, o sea, eso es lo peor que podemos hacer. Pero también tenemos, ahí voy a hablar ahora sí de lo que mucha gente no ha comprendido, o más bien no nos han explicado. Por eso hoy aquí en exclusiva contigo les voy a decir la realidad de esta nueva forma de perder el suelo. Entonces ya dijimos, perdemos suelo cuando incendiamos, sí. Perdemos suelo cuando quitamos todo eso, toda la corteza, para poner ciudades y desarrollo urbano,
cemento, concreto, bueno, ni modo, quitamos todo eso y ponemos nuestro cemento y adiós. Bueno, ahí se pierde también el suelo. Pero aparte en zonas fértiles, Carlos, que es lo más importante, en zonas fértiles donde lo hacemos. Totalmente. Así es, pareciera como que visionario, y porque ahí se le antojó al gobernador y al presidente y a los regidores, que son los que cambian el uso del suelo. Acuérdate, tenemos unos ordenamientos ecológicos territoriales, tenemos los planes de desarrollo urbano y bla, bla, bla. Pero cuando llega el empresario con la chequera llena y dice, a ver, quiero hacer esto aquí, aquí, aquí. Oigan, pero es que esa es una zona de reserva. No me importa, cambian el uso del suelo, aquí está la lana. Y entonces, todos obedientes reciben su dinerito, autorizan el cambio de uso del suelo, y como tú bien dices, en zonas con un alto valor, son destinadas para hacer casitas y fraccionamientos, o industrias. O, vamos ahora sí a lo más grave, la actividad agropecuaria, fíjense bien, es la que en los últimos 80 años nos ha hecho perder más suelo del mundo, con el pretexto de que hay que producir más y más y más alimentos. La revolución verde que nos trajeron los norteamericanos a México en 1943, o sea, el año que entra cumplimos 70 años, 7 décadas que llegaron a decirnos, a ver, eso que están haciendo está mal. ¿Cómo que le ponen las excretas de los animales al suelo? No, eso ya no, eso. Miren, pónganle urea, un fertilizante químico. Y para las plagas, pónganle estos plaguicidas tóxicos. Entonces, el cambio, ¿verdad?, de nuestras excretas. Mi abuelo era campesino. Mi abuelo llevaba todas las excretas de sus mulas, de sus 2 vacas, de sus 10 marranos y de sus 50 gallinas, las juntaba y se las ponía al suelo. O sea, fertilizaba el suelo con la materia orgánica. Claro. Es más, los chinos tienen 15,000 años poniendo sus excretas, las de ellos mismos, al suelo. Toda la materia orgánica, nosotros comemos todo lo que nos da el suelo agrícola, todos los productos agrícolas comemos, nos alimentamos, nos dan las vitaminas, nos dan nitrógeno, nos dan aminoácidos, y luego esta excreta que nosotros generamos es materia orgánica y tendrá que regresar al suelo. Nosotros no lo hacemos así. Nosotros, en la taza del baño, ahí va nuestra excreta al drenaje, y luego ese drenaje va al río, y muchos, no todos, muchos ríos van al océano. Y entonces la materia orgánica va al océano en lugar de ir al suelo. Ahora bien, el pecado más grande es el arado. Eso ya lo discutimos mucho en los últimos 20 años. Y la conclusión es, esta forma industrial de arar la tierra y de meterle esos arados mecánicos, esos discos metálicos que vienen en esas maquinotas y que nos metemos en el suelo 40, 50, 60, hasta 70 centímetros abajo, eso es un pecado, porque esta forma de producción industrial agrícola es la que nos ha llevado a exponer el suelo, a sacar ese carbón o carbono que está ahí. De forma natural, el planeta lo tenía capturado en el suelo, pero nosotros hemos insistido con esta nueva forma de producción agrícola industrial, donde vienen las maquinotas y entran a los campos a arar y penetran hasta 60, 70 centímetros. ¿Y qué crees? Que eso no se debe hacer. Y el otro pecado, porque expones y liberas también CO2. Fíjate nada más logrado. O sea, no solamente estamos perdiendo ya toda la corteza de la que es captura, sino que aquí, cuando aramos de esa manera, liberamos CO2. Fíjate nada más, liberamos CO2 que estaba ahí guardadito, y entonces nosotros estamos
permanentemente sacando, arando y liberando CO2. Y luego metemos la semilla, pero ahora le tenemos que poner más urea que hace, fíjate, ahorita se pone 5 veces más urea que hace 50 años, porque hemos empobrecido los suelos, porque se van degradando. Y el otro pecado es el monocultivo. O sea, decir, estas miles o millones de hectáreas, por ejemplo, Estados Unidos, en Arizona, destinan 10, 15 y hasta 20 millones de hectáreas para maíz. Y entonces se dedican a sacar nada más maíz. No, eso no se debe hacer. Nutrientes que están en el suelo deben ir rotándose. Se llama rotación de cultivos. Pero lo más grave es que estamos desnudando el suelo. Y eso libera CO2 y lo empobrece. Entonces, ese es el gran pecado. Lo más importante hoy sí es reducir emisiones, claro. Todo el transporte, acuérdate que todo el transporte quema combustibles fósiles. Por supuesto que hay que reducir ese 25% de las emisiones totales, pero eso no es suficiente. Aunque pudiéramos reducir todas las emisiones que hoy por la quema de combustibles fósiles, no sería suficiente para capturar el CO2 que está hoy en la atmósfera. ¿Sabes por qué? Porque el CO2 dura hasta 100 años en la atmósfera. Quiere decir que lo que ya colocamos ahorita ahí va a durar 100 años. Y la única forma de resolverlo es volverlo a meter a donde estaba, al suelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acabar con esta agricultura de esa forma de arar. Y ahora nada más se va a poner con unos rodillos a que penetre 8 o 10 centímetros, no 70 centímetros. Igual, con una máquina propones y te va haciendo un surquito, pero arriba, superficial. Pero lo más importante, aparte de eso, es que vamos a cultivar varias cosas en un mismo terreno. O sea, en un mismo ecosistema vamos a producir diferentes productos agrícolas, no uno solo. Claro. Esto se llama agricultura regenerativa. Y lo que tenemos que hacer es regenerar el suelo de esa manera en la agricultura. Pero el suelo que ya se perdió, ya para terminar, el suelo que ya perdimos, que ya no hay suelo, que es pura arcilla, ya llegas y tú dices, este es un terregal, aquí ya no hay nada. Ok, ahí tenemos que recuperar suelo con una composta. La composta que debemos hacer es todas las excretas, incluyendo las nuestras, las del ser humano y las de todos los animales, más las podas de los árboles, de los parques y jardines, más la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, que son 23 millones de toneladas cada año en este país, ponerlas en unos 100, digo yo, 100 centros regionales de composteo. Y entonces sí, con esa composta más le vamos a agregar unos microorganismos que ya sabemos cuáles son, las microrrizas, que nos van a ayudar a enriquecer esa composta, y entonces le vamos a poner 1 metro de altura de esa composta, a donde ya no hay nada, a donde ya no hay suelo. Y entonces vamos a recuperar y vamos a plantar esos pastos, esos pastizales, porque como no queremos... ¿Tú vas a dejar de comer carne, mi querido Adrián? Pregunto, a ver, todos los que están oyendo, díganme. Hay que comprometernos, Carlos, hay que comprometernos a no comer carne. No, pero espérate, pero no son enemigos de nosotros los animales. Fíjate que en este modelo que te estoy diciendo, ahí están los animales. Los animales se van a comer esos pastos. Y ellos mismos nos van a ayudar a seguir capturando el CO2. Sí, ya sé que las vacas emiten metano, ya lo sé. Pero si nosotros hacemos lo que te estoy diciendo, practicamos la agricultura regenerativa, recuperamos todos los suelos del mundo, entonces sí vamos a poder capturar ese billón, así, 1 billón de gigatoneladas. Es todo el CO2 del mundo, ya lo coloco. Entonces, podemos regresarlo. Por eso digo, no basta con usar las energías
verdes y los carros eléctricos y los trenes eléctricos. Aviones eléctricos yo no creo que alcancemos a ver aviones eléctricos. ¿Quién sabe? Ni ¿Quién nucleares, sabe? porque le tenemos miedo. Pero nucleares, eso es lo que deberíamos ir a la energía nuclear, pero le tienen miedo a la energía nuclear. Entonces, la única forma, ya para terminar, la única forma para regresar todo ese CO2 que ya colocamos en la atmósfera es el suelo, cambiando radicalmente la forma de producir alimentos y, repito, no está reñido con los animalitos, para nada. Entonces, esa es la salida, esa es la única salida. ¿Y sabes qué hacen los gobernantes? Nada. Y no solamente de México. Carlos, tengo no que preguntar, ¿hay un lugar donde ya tengan un ejercicio exitoso de este tipo? Ya, en el centro, fíjate, en el centro, en la parte meridional de los Estados Unidos, aquí de América, nuestros vecinos del norte, ellos para 1936 habían perdido 81 millones de hectáreas de suelo. 81 millones de hectáreas de suelo agrícola. Y vino Roosevelt, aquel presidente norteamericano, Franklin Delano Roosevelt, y entonces él mismo dijo, vamos a recuperar los suelos. Y entonces empezaron esto, la agricultura regenerativa, a recuperar ese suelo. Ya se recuperaron esas 81 millones de hectáreas, o sea, ya se hizo. Pero curiosamente, ahora ellos ya están claros que no es con fertilizantes químicos ni con plaguicidas tóxicos y con esa forma de arar, de destruir la tierra profunda, porque desnuda los suelos, libera CO2 y empobrece los suelos. De manera, pues, que esa es la salida. Y entonces, pues, lo que tienen que hacer tanto los gobiernos estatales como el propio gobierno federal, pues es recuperar esta nueva agricultura, esta nueva forma de producir, que repito, no está reñida ni con los pollos, ni con los cerdos, ni con las vacas, ni con nada, ninguno de los animalitos que nos comemos, la barbacoa que nos comemos, mi querido Adrián, puede estar perfectamente allí involucrada en esta nueva forma de producción agrícola. Ese es mi comentario el día de hoy. Adrián, muy buenos días, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Carlos, te agradezco muchísimo. Carlos Álvarez, el experto en tema de gestión ambiental de México. Te agradezco muchísimo y nos escuchamos la próxima semana. Con mucho gusto. Hasta luego. Por lo pronto, quédese en Plano Informativo y no olvide consultar también nuestro periódico impreso. Nos vemos en la próxima.